Muy buenas noches, mi nombre es Samantha Contreras y les doy la bienvenida a este webinar. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a unirse completamente gratis a nuestro canal de Telegram para recibir información, videos, manuales y más información exclusiva. Además, en Telegram podrán interactuar directamente con nuestros expertos en mecánica automotriz a través de nuestra sección Consejos Técnicos Automotrices. Participar es muy sencillo. Nosotros cada día lunes publicaremos una encuesta con 3 preguntas relacionadas con dudas que nos han enviado mecánicos con respecto a la mecánica automotriz o dudas técnicas que tienen. La pregunta que obtenga la mayor cantidad de votos será la que responderemos primero. Como les comento, esta encuesta se inicia el día lunes y finaliza los días miércoles alrededor de las 7 de la noche. Y la respuesta a la pregunta ganadora se publicará los días viernes. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube por si quieren revivir la experiencia SEDVA, ya que aquí se encuentran cada uno de los webinars que hemos dado hasta la fecha, así como clips y momentos destacados de los webinars. Por último, los invito a seguirnos en Instagram, donde podrán encontrar información exclusiva, como lo son los Mechanitips, que como su nombre indican, son pequeños tips de mecánica automotriz en formato video o reel, con información precisa y veraz que hemos preparado para ustedes. Además, aquí en Instagram también encontrarán recordatorios e invitaciones a los webinars, así como fechas de cuando estemos en algún evento en vivo presencial, como es la INAPACE. Sin más, los dejo en manos de los expertos en mecánica automotriz, Antonio Mejía y Karen Galván. Hola Sami, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Aquí estamos con todos ustedes a otro nuevo webinar. Vamos a comenzar con los saludos. ¿Me abren el chat, por favor? Vamos a mandar saludos a Gabriel Santiago, que nos está viendo en Monterrey, Nuevo León. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo igual para lo que es Ángel Rosas, Mateo, A Jesús Hernández, que nos están viendo. A Alejandro Ortiz Barrientos. A ver, nos hacemos para acá para que nos veamos. A Moisés Ñáñez. Yanis, Ñáñez, quien nos ve en Santiago de Chile. a Luis Oropesa, saludos. A Dani Albana, muy buenas noches desde Venezuela. Un fuerte abrazo hasta Venezuela. Osvaldo, muy buenas noches, bendiciones también de esta parte de hacia allá. De Gustavo Alfredo, que nos está viendo en Nicaragua. Un fuerte abrazo. A Levi Pérez, que nos ven en Guatemala. Fuerte abrazo. Para Marco Andrés, que nos está viendo de Patoginia, Chile. De Carla Patricia, muy buenas noches. Mire, también a nuestro amigo que nunca se pierde en nuestros webinars, a este Arturo Nieto. También un fuerte abrazo a nuestro amigo Erenas, que nos ve en Mexicali. Jimena, buenas noches, desde Oaxaca. Un fuerte abrazo hasta Oaxaca. Ay, qué rico de Oaxaca. Pero vamos a comenzar ya con el webinar. Vamos, como es de nuestra costumbre, vamos a iniciar con un ¿sabías qué? Ahorita que nos ponga la presentación para comenzar. Recordemos que este tema es la segunda parte del sistema de inyección. El webinar pasado estábamos viendo los componentes que integran a este sistema y cómo es que influye cada uno de estos sensores y actuadores en el vehículo. Ahora vamos a estar hablando en la parte de un diagnóstico, en los diagnósticos de avería, que es muy común esto de los códigos de falla en los vehículos hoy a hoy. Pero vamos a comenzar con el ¿sabías que ustedes sabían que en el año de 1988 eh, la marca General Motors implementó el primer OBD1? Esto, imagínense, más de 30 años, no, más de 25 años que se inventó estos protocolos de comunicación hasta a lo que tenemos hoy en día con las primeras computadoras, los primeros códigos DTC, cómo han ido evolucionando esta parte. También en la parte de está abajo menciona que estos DTCs o este código a bordo OBD2 hoy en día nos ayuda a reducir las emisiones contaminantes, ya que tenemos el mayor control de todos los sensores y actuadores que tiene el mismo vehículo.
¿Estamos de acuerdo? Claro, estamos de acuerdo en eso. ¿Nos ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Pero para antes de esto, de que iniciemos con lo que es la continuación de nuestro tema, tenemos un invitado especial. Bienvenido al ingeniero Néstor Mateos, que prácticamente él viene desde Morelia. Un fuerte abrazo. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Vamos a animarlo. Bueno, cuéntenme qué onda, cómo están, de qué se trata todo esto que vamos a estar viendo el día de hoy. Saludos por allá para mi gente de Morelia y claro, para todo Latinoamérica. Sean Eh, todos bienvenidos. Ahora sí, maestro, usted es aquí bien recibido en su casa. ¿De qué se trata? Vamos a estar hablando de los códigos de avería que tienen referente al sistema de inyección. Hoy en día existen más de 1000 códigos. Anteriormente teníamos el OBD1, que eran prácticamente 70, 80. ¿Y cómo han ido evolucionando esta parte? ¿Qué nos puede estar contando? ¿Cómo usted, desde sus inicios hasta qué problemáticas le ha costado hasta hoy en día en un código de falla? Va, bueno, uno de los primeros mitos que tenemos es que si le llevamos a escanear este vehículo nos va a arrojar todas las averías que tenga. Eso me menciono ahí como mito porque justamente resulta que metemos escáner y no nos da más que un codiguito ahí de avería o un montón de códigos y a veces no sabemos ni por dónde atorarle, ¿no? Entonces sí está muy bien y es muy importante que entendamos primero qué nos dice el código de avería. Nos dice bastante sobre el proceso de diagnóstico que habremos de realizar, pero definitivamente es también muy importante que entendamos cómo opera el sistema. Hablando por ahí un poquito de códigos de avería, por allá teníamos los códigos OBD1, que simplemente si se salía del parámetro dejaba de funcionar correctamente y cierto, nos generaba por ahí algún código. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos en los que está trabajando dentro del margen, más resulta que no está realmente operando adecuadamente? A ver, vamos a poner un ejemplo. Un sensor de temperatura. Ujú. Un sensor de temperatura, bien sabemos que es un termistor, trabaja con una señal análoga y mientras esté dentro de 0.5 a 4.5 voltios, generalmente la unidad de mando te va a decir está bien. No se sale de ese rango y para OBD1, por ejemplo, eso estaba bien. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando estaba todo el tiempo en 2.5? Por lo general, OBD1 no se iba a dar cuenta que ya había un problema. OBD2 tiene algoritmos que le va a permitir a la unidad de mando decir, a ver, iniciaste en 2.5, va, te la valgo. Ya pasaron 30 segundos, tú debiste haber cambiado. A ver, te voy a dar chance, quizá, dependiendo qué tan exigente sea el sistema, te voy a dar chance otros 30 segundos. Sigues en 2.5, eso es totalmente ilógico, es inválido. No es nada congruente. Entonces es cuando nos empieza a generar aquellos códigos de avería que nos dice señal implausible de tal sensor. Entonces, obviamente aquí hay una mucho mayor control, una mayor restricción de toda la gestión electrónica. Entonces, la verdad es que sí, sí está muy padre. Algo de lo que estaban hablando es que por ahí teníamos un P0 Un PSR 300 300, ahorita más y adelante vamos a bueno, estar la hablando. verdad es que ahí es algo muy, muy padre que soy fan de todo esto. Entonces, la Sí, verdad es que, bueno, vamos a hablar un poquito más de todo ello. sí, Y como bien lo mencionas, cuéntame. anteriormente en los OBD1 era muy limitado. Podíamos tener las fallas, pero en nuestro tablero no se alcanzaban a aprender un check. Era como que muy, casi la tecnología o cuestión de la programación no era tan, ¿cómo le ¿Tan podemos? estricta? Tan estricta como lo encontramos, como lo bien mencionas, hasta por un sensor de temperatura, un bulbo de temperatura nos marca fallo. En ocasiones a mí me pasó en un Volkswagen, un Aveiro, Sí. marcaba el sensor de repente bien, de repente se iba a -40, entraba el ventilador, lo mandábamos con el escáner a datos en vivo, ¿y qué pasaba? En ocasiones marcaba 30, 40, como si nada, de repente se iba a -40, ¿y qué pasaba? El check se prendía, se apagaba, se prendía, se apagaba, pero era como algo intermitente. Es por ello que el webinar vamos a hablar cómo nos ha pasado en esta parte de los diagnósticos, las fallas, porque recordemos desde un soporte en mal estado, un conector que nosotros hayamos o hecho una reparación anterior y no se haya instalado correctamente, sumándola a esto
con un soporte en mal estado, ¿qué puede pasar? Estas mismas vibraciones se alcanzan a jalar o a romper los cables y tenemos problemas de cortos, circuitos o de falsos contactos. Sí, correcto. Muchas veces nos hemos vuelto los peores enemigos del automóvil. A veces lo lavamos y no secamos correctamente. A veces se nos hace fácil meterle agujitas para hacer pruebas. No digo que eso esté mal, si lo haces correctamente. Pero eso de pinchar los cables, olvídate, ¿no? Es de lo peor. Es que pensamos que luego que todos los carros son bochos o Chevys, que aguantan un buen, le echamos agua y no tenemos los conectores, los que van en los arnés, les quitan esas gomitas, esos sellos, y por ahí tenemos problemas de falsos contactos o de filtraciones. Pero ¿qué nos puedes comentar, Karen? Bueno, y ¿O qué te ha pasado en esta parte de la industria? por parte de la industria, mira, lo que he visto o he notado mucho es que en ocasiones nos vamos a buscar las cosas más difíciles y dejamos que pues eso cometa pues los errores prácticamente o incluso para hacerlo más sencillo, ¿no? O sea, buscar la manera de que todo lo queremos solucionar al momento y no es así, porque incluso pues al final de cuentas es pues, derivado de lo que es el DTC, pues pasarlo más que nada a lo que es un diagnóstico para diagnosticarlo bien, ¿no? Es como, es muy correcto lo que dices. Y usted, maestro, bueno, colega, no me vas a dejar mentir. En ocasiones tanto estamos tan saturados que las cosas más sencillas dejamos a un lado. Revisamos computadoras, cambiamos módulos, cambiamos sensores, actuadores y solo era un falso contacto. Pero ¿sabes cuál es el detalle aquí, señor? Que pues para todo un diagnóstico lleva un proceso. ¿Por qué? Porque realmente el diagnóstico en general no te va a mandar a lo que es la pieza que está dañada. Te está dando un inicio de cómo es. Es correcto. Sí, efectivamente, eso que acaba de decir Karen es totalmente cierto. En muchas ocasiones, también lo que dices, lo primero que queremos hacer es programar módulos, ¿no? O sea, de repente se pone como que de moda los reflasheos. Vamos a Sí. reflashear a ver si con eso se corrige. Entonces, de ahí, o sabes qué se nos hace fácil, manda a revisar la compu. A lo mejor por ahí está el problema. Y no, como dice Karen, todo lleva un proceso. Entonces, eso es excelente. No brincarnos pasos porque venimos nosotros a ir con la Z cuando nos brincamos todo el abecedario, ¿no? Es Entonces, correcto. ahí justamente es de lo que nos vas a platicar, ¿no? Sí, Esta vez acerca de procesos. llevar el procedimiento adecuado, como bien lo mencionas, nosotros queremos empezar a gatear, ya queremos correr, en este caso serían los vehículos, nos vamos por lo más caro o cambiamos piezas por cambiar, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Sabes otra cosa? Ay, Ajá, perdón. no te preocupes, Mira, ocasionalmente nos llega a pasar que, oye, es que ya me pasó, no, esa falla ya me la sé. o está en YouTube. Hay que entender que las fallas todas se parecen y hay veces que también el cliente se le vale que nos diga ese tipo de cosas. No, es que fíjate que tal carro así me lo resolvieron, era la misma falla. Al cliente, o sea, no hay bronca, El tiempo de tu vida. porque él no sabe de mecánica Por, muchas veces. O sea, por eso nosotros entonces estamos. tiene razón. Pero a nosotros no se nos puede pasar eso. O sea, que ya te pasó en otra ocasión, ok, va. Puede ser que sea ese mismo problema. Recuerda que los síntomas se parecen bastante, entonces, uno de los grandes pecados es querer solucionar como solucionamos la vez pasada. Definitivamente la rutina de diagnóstico existe porque es necesaria. Entonces, maestro, te van a pagar por hacer esa rutina de diagnóstico y vas a cobrar bien cobrado. Entonces, haz toda la chamba completa, desde A hasta Z, para que te asegures de que realmente en lo que tú le estás diagnosticando al cliente, eso es, o sea, tu palabra vale, pero hay que hacer que así sea, ¿no? Que sea verídico. Sí, en ocasiones, aquí yo siempre he relacionado la cuestión de los vehículos con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Todo lo queremos arreglar con un paracetamol. Es prácticamente, nosotros lo queremos arreglar con una escaneada y que nos diga, ¿sabes qué? En la llanta derecha trae un clavo exactamente a la mitad de la llanta. Sí, Y muchas de las personas o como clientes llegan ahí, ¿sabes qué? Ya me lo escanearon, pero me borran códigos y ellos ya piensan que con eso ya se solucionó. Obviamente, como comentábamos, necesitamos hacer una serie de pasos, pero esta serie de pasos es principalmente el mismo cliente nos va a estar dando las respuestas del mismo fallo. No sé si te ha pasado. De que sí. luego nos quieren mentir y no pueden.
Bueno, mira, un buen amigo me enseñó que el ser más mentiroso sobre la faz de la tierra es el cliente. Y es el Si que te más dice que viene. trae un Mustang verde, no le creas. O sea, la moraleja es la chamba de hacer el diagnóstico es tuya. O sea, sí, sácale lo más que puedas de información al cliente, no me quiero contradecir con ello, pero definitivamente el responsable del diagnóstico eres tú. No es el escáner, es más, no es ni el manual de taller. Si el manual de taller te manda a cambiar computadora, la verdad es que asegúrate de ese proceso de diagnóstico 2 o 3 veces, porque de lo contrario, pues el que la va a regar y el que se va a quemar ante el cliente eres tú. O sea, realmente el cliente, aunque te diga, no, mira, ya me lo diagnosticaron, ya, bla, 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 a no ser que de plano él directamente te diga, cambia esta pieza y sobre su conciencia, ok, va, sobre su responsabilidad te la cambio, pero que nos quede claro que realmente los responsables del diagnóstico somos nosotros. Es que sabes cuál es una de las principales o los errores que cometen mucho, es de que, pues sí, llega el cliente, te deja la unidad, pero ¿qué le vamos a hacer a la unidad? No hacen una prueba de manejo, no hacen una entrevista a lo que es el cliente y pues principalmente pues no siguen los pasos de un diagnóstico, ¿no? Correctísimo, eso es muy cierto, eso pasa bastante. ¿Te ha pasado alguna vez, Toño? Sí, siempre, y más cuando son de la familia, Ok, que dicen, ¿sabes qué? Lo vi en YouTube, es cámbiale esto, o que, ¿sabes qué? El primo de un amigo me dijo que era esto, y porque no quiere querer pagar la reparación, llegan con el otro mecánico y dicen, ¿sabes qué? Cámbiame esto porque yo lo vi en YouTube claro, o el primo de un amigo. sí, Obviamente nunca te van a decir, ¿sabes qué? Ya lo llevé con otro mecánico. Y también recordemos que lo barato es lo bueno. Sale muy caro. es Bueno, para correcto. Suele suceder que realmente queremos irnos por el paso más corto y No es el no es correcto. por ahí. A veces ya el paso más corto suele ser el camino más largo. Entonces no hay como que hagamos las cosas bien desde un principio y listo. Bueno, pues ¿qué tal si le vamos dando a la temática que traes para irle avanzando? sí, a ver, Bueno, principalmente, como se les dijo al inicio, vamos a ver lo que es un DTC. ¿Qué es un DTC? Conocido igual como un código de falla o de avería. Es, más que nada, es una comunicación del vehículo hacia nosotros, pero por medio de lo que es un diagnóstico, de lo que comentábamos desde un inicio, irnos guiando paso a paso para realizar ese diagnóstico y sobre todo ver las fallas de avería que tenemos. y, como bien lo mencionamos, ahorita que dicen, ¿cómo leer el código de fallo? Aquí en cuestión de código de fallo existen diferentes códigos y lo vamos a relacionar. La primera va a ser una letra, las podemos encontrar ya sea con B. Igual podemos ver lo que es, empieza con C, con P y con U. Prácticamente, bueno, lo que es el sistema de, bueno, en esta parte vas a saber qué es el sistema, lo que son los otros números, es la descripción de falla, el tipo de código y lo que son los subsistemas. Pero, ingeniero, me gustaría usted saber la opinión de ustedes para que pueda dirigírselo también a sus alumnos si es que están conectados. Le voy a ¿Cómo hacer se divide? cuestionario. ¿Cómo se divide en lo que son en el sistema más que nada? Ya vimos que se divide por letras, que es B, es C, es P y es U. Correcto, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues como bien sabemos, efectivamente tenemos 4 variantes iniciales en los códigos de avería. A partir de 1996 oficialmente tenemos estos códigos y todo aquel vehículo que se jacte de ser, bueno, de cumplir la normativa OBD2, definitivamente tiene que tener toda la lista de los códigos AI. Entonces, efectivamente, comencemos por aquí. A ver, ya aquí me estoy. ¿Te vas a escuchar, por favor? Sí, 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 listantito. Bueno, aquí efectivamente nos dice que la B es carrocería, la C chasis, la P motor y la U es red. Ok, ¿qué quiere decir? Quiero hablar un poquito de la P. Aunque estamos acostumbrados a motor, realmente se trata de todo el powertrain, o sea, todo el tren motriz, que incluye motor y transmisión. Entonces, posteriormente van a venir los subsistemas de los cuales ya hablaremos. Luego tenemos el segundo dígito. En el segundo dígito nos está hablando de si se trata de un código específico o se trata de un código genérico. Específico, ¿qué quiere decir? Que directamente es relacionado con la marca. A ver, vamos a poner un ejemplo de esto. Si es un P0500, por ejemplo, lo mismo va a significar para un Chevrolet, para un BMW, para un Mercedes o para un Nissan.
Da exactamente lo mismo porque está bajo la normativa OBD2, es un código SAE también le llamamos. Pero si fuera un P1500, entonces ahí cambia la cosa. Ya tendríamos un código que si estoy hablando de Ford, va a ser específicamente para Ford y tengo que dirigirme directamente al manual de taller. Es más, puede no ser solamente que sea de Ford, sino además de un vehículo de Ford o de un modelo de Ford en específico y a lo mejor va a significar una cosa para una EcoSport y otra cosa para un Escape. Entonces yo ya no me puedo guiar porque ya me pasó un P0, un P1500 y lo resolví lavando inyectores. Pues, ok, está bien, lava los inyectores, pero eso no va, seguramente no te va a solucionar el problema. Por eso es que nuestro siguiente paso va a ser identificar ese código de avería. ¿Qué me dice? Dirigirme al manual de taller y de ahí dirigirme a todo lo que sería la rutina de diagnóstico y correr paso por paso como debe de ser. Como bien lo Adelante. mencionabas, este tipo de códigos, anteriormente en OBD1 teníamos que menos de 100 o 200 códigos. Hoy tenemos más de 800, 900 códigos. Y como bien lo mencionas, el mismo código no se va a solucionar en diferentes vehículos, ya que, como lo mencionaste, tenemos códigos específicos hasta de ciertos vehículos o de cierta marca en especial. Es por ello que también hoy en día están, o es muy común encontrar códigos U de los de red de comunicación, que anteriormente ni por enterado teníamos esos tipos de códigos. Sí, sí, ciertamente esos códigos no existían. ¿Por qué? Pues porque realmente además había protocolos de comunicación muy específicos para cada marca. Cada uno se gobernaba según lo que Ya el quisiera. fabricante dijera, ¿no? Entonces ahora tenemos lo bonito. A ver, cuéntanos, Karen, porfa. Bueno, pues normalmente lo que es el código U normalmente siempre nos va a guiar a lo que es la red CAN y va a ser un protocolo de comunicación entre ellos. Sí, efectivamente, ahí el código 1 se está diciendo que hay una pérdida de comunicación entre módulos y pues en la actualidad lo vamos a relacionar bastante con el CAN bus. Sin embargo, recordemos que contamos con distintos protocolos. Anteriormente había solamente 5. Bueno, ya sabemos que del 2018 en adelante ya tenemos el CAN FD. Entonces, ya un buen amigo más que se nos ha agregado a la lista, que nos va a dar bastante chamba, señores. Entonces, pues ahora sí que con esto aprovecho para seguirlos invitando a que nos mantengamos actualizados para poderles seguir haciendo frente a toda esta tecnología automotriz. En Bueno, de esta esos parte, cinco perdón. protocolos, perdón, de esos 5 protocolos, sabemos que cualquiera que nos falle nos va a generar un código U. Adelante. Pero, qué te parece? En esa parte de estos de redes de comunicación, verlos en otros webinars. Obviamente aquí, si nos haces el honor, estar platicando de cómo han ido evolucionando esos protocolos de comunicación y cómo detectar o cómo diagnosticar esos tipos de redes de comunicación, ya que cada una trabaja de forma distinta, pero su funcionamiento es casi lo mismo. Claro que sí, con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Ya saben que mientras estén mis posibilidades, con muchísimo gusto. A mí me encanta estar aquí, me siento como pez en el agua. Y la verdad es que, pues digo, la tecnología es una materia que no se nos va a terminar, no vamos a terminar de aprender jamás. Por ahí el buen Alberto nos preguntaba acerca de los protocolos. Los protocolos de comunicación antes del CAN-FD tenemos de manera general 5, que sería el ISO 9141 para vehículos asiáticos y europeos. Tenemos también la J1850 para vehículos americanos. Tenemos el KWP 2000, que es una red híbrida entre CAN bus y el ISO 9141. Y tenemos precisamente el J765, que se trata justamente del CAN bus. Tenemos además que por allá en lo que es el J1850, ahí hay 2 variantes. De ahí, pues, si hacemos cuentas, decimos, ahí apenas llevas 4. Ah, la respuesta es porque en J18 hay 250, hay 2 variantes, perdón, que te decía. Se trata del PWM y el BPW. Y estas, bueno, fueron utilizadas tanto por General Motors como por Ford. Bueno, pues ahí están estos 5 protocolos. No necesariamente necesitas tener
uno de ellos o varios, sino que vamos a hablar ahí dependiendo de la marca. Entonces, sí, la verdad es que es un tema muy importante, porque incluso es también demasiado importante justo que entendamos en dónde es donde vamos a encontrar del DLC a cada una de esas terminales de estos protocolos y asimismo verificar antes de meter nuestro escáner para evitar daños al mismo. Entonces, bueno, ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Chicos, la verdad es que nos ha pasado, tristemente, un escáner de 80,000 pesos volado en menos de un segundo porque lo conectas, había un cortocircuito en la red, positivo, o había corto entre la red, o bien inversión de polaridad. Por X o Y situación, ese vehículo traía ese daño y los paganos a muchas veces somos nosotros, que ni la debemos ni tememos y resulta que nuestro escáner ya se nos dañó. Entonces, la verdad es que sí es muy triste que una inversión de esa cantidad se nos llegue a dañar. La verdad es que a mí me dolería hasta un escáner de 1,000 pesos, ¿no? No solo uno de 80,000. Pero imagínate, o sea, a esos niveles. Entonces, sí es muy importante. Y sí, por eso es que es demasiado que hablemos acerca de esos protocolos un poquito más adelante. Digo, la verdad es que necesitamos dedicarle todo un programa completo a ello. Es Esto no nos lo correcto. vamos a aventar en 5 minutos. Cuestión de los temas, sabemos perfectamente que en una hora no alcanzamos a ver todo, pero igual vamos haciéndolo por partes para que vayamos entendiendo cómo es que funcionan cada uno de estos protocolos, cómo es que todo lo de los sensores actuadores de un automóvil trabajan en conjunto para que éste pueda darnos unos resultados buenos en cuestiones de consumo de combustible y en emisiones contaminantes. Aquí nos hace una pregunta Giovanni Sendejas. Bueno, Giovanni, nos estás comentando con respecto al código PES 1388. Bueno, hasta donde tengo entendido, es el árbol de levas que está mal sincronizado. De igual manera, si nos puedes mandar el modelo y ayudarte y darte una mayor información más a fondo, sería estupendo para apoyarte. No, correcto. Sí, regresando al tema de cuestión del diagnóstico, vamos a hacer referencia al código de P300. ¿Te parece? Me parece excelente. La verdad es que eso nos pasa bastante y Es como a que veces. el pan de día a día. Y fíjate que justamente en ese tipo de casos es el hecho de que llegamos a no, a empezarnos a veces por lo electrónico. Y hay que tener en cuenta que lo mecánico también tiene mucho que ver con ese P0300. Es correcto, y como bien lo mencionas, recordemos que, ¿qué pasa? Hoy en día, la mayoría de las cosas son electrónicas y vamos dejando la parte mecánica a un lado, pero como en un principio lo mencioné, las cosas más simples luego son las soluciones. Aquí me ayudarías a contestar esa pregunta que nos hace Arturo Nieto, que dice, ¿cómo es que se genera un código de falla? Ah, cómo no, eso está excelente. Muy buena pregunta. Gracias por hacer esa pregunta. Él siempre está aquí conectando y siempre pregunta. Bueno, pues primero que nada, saludos. Saludos al compañero. Bueno, ¿cómo se genera? Va a depender de qué código estemos hablando, ¿no? Pero ¿qué tal si hablamos precisamente de un P0300? Ahí recordemos, punto número uno, tenemos señales de entrada, tenemos señales de salida. La señal de entrada, pues son obviamente nuestros sensores que le están informando a la unidad de mando. La unidad de mando va a determinar qué condiciones operativas hay en todo su alrededor. Entonces, ahí hablemos un poquito ya más específico de lo que es CKP y CMP. CKP, ¿de qué se encarga? Sabemos bien que lo que va a hacer es medir la posición y velocidad del cigüeñal. Y con esto determinar la posición de cada uno de los pistones. Muchas veces nos dicen algunos manuales, la posición del pistón número 1. No, más chistoso, la posición del cilindro número 1. El cilindro siempre está en la misma posición, ¿no? Bueno, la posición del pistón número 1 va. Nos va a decir exactamente a cuántos grados está, porque tiene un punto de referencia, el cual también otro de los mitos es, no está ese punto de referencia en el grado cero. No tendría mucho sentido que estuviera en el grado cero. Normalmente va a estar unos 90 grados antes del punto muerto superior. Muy bien, entonces a partir de que pasa esta referencia del CKP y esto se le informa a la unidad de mando, ahora esta también va a determinar por medio del CMP no solo la posición, sino además la fase en la que se encuentra. Si se encuentra en admisión, por ejemplo, está descendiendo. Si se encuentra en admisión o se encuentra en la fase de fuerza.
está ascendiendo, pues si se encuentra en la fase de escape o en la fase de compresión. Es necesario para empezar a sincronizar su chispa, su inyección y todo lo que ya sabemos. Va. Entonces, vamos a suponer, el pistón número 1 está ascendiendo. Ya la unidad de mando ya detectó que es este pistón el que se encuentra en fase ascendente y específicamente en compresión. Dice, ahorita le voy a mandar la chispa. En el momento que la unidad de mando le manda su chispa, ¿qué es lo que ella espera ver? Un ligero incremento en la frecuencia del sensor CKP. Ah, si en ese momento hubo ese incremento de velocidad, porque lo que va a hacer es incrementar la frecuencia y por consecuencia reducir el periodo de su señal. Ah, bueno, en ese momento dice cilindro número 1 de manera general operando correctamente. Eso quiere decir que lo está monitoreando constantemente. En cuanto resulta que la unidad de mando hizo que se mandara la chispa y no hubo ese incremento en la frecuencia, oh, triste noticia. En ese momento se va a generar un P0300 porque va a decir falsa explosión aleatoria, todavía P0300. Ocurre otro ciclo y ocurre nuevamente falló, entonces ya se dio cuenta exactamente qué cilindro es el que está fallando y te va a decir, como yo sé la posición de cada uno de mis cilindros, bueno, nuevamente, posición cada uno de los pistones. Voy a saber exactamente en qué momento cada uno me debe de hacer un incremento en la frecuencia del CKP. ¿No la hizo? Este señor está fallando y genero ya no solo un P0300, sino un P0301, P0302 o según corresponda el número de cilindro específicamente que está fallando. Entonces, démonos cuenta que ahí hay un circuito cerrado. Es decir, la unidad de mando va a leer sus señales de entrada. En ese momento le ocurre que opera ya sea correcta o incorrectamente. Por medio de la señal de salida, la unidad de mando ejecuta que se realice el trabajo y monitorea nuevamente por medio de la señal de entrada. ¿Se ejecutó de manera correcta? Bien, todo correcto, no me quejo. Pero si en un momento ya se da cuenta por medio nuevamente de la señal de entrada de que esto no ocurrió, pues entonces ahí es donde te genera la avería. Entonces podemos ver que ahí hay un algoritmo muy padre en donde la unidad de mando está monitoreando y está gestionando al mismo tiempo. Todo lo está haciendo en tiempo y forma. Es correcto. Como bien lo mencionas, y vuelvo a lo mismo. Yo lo relaciono mucho con el cuerpo humano, que en cuestión de sensor y actuador, que el sensor son nuestros sentidos y los actuadores son las articulaciones y el cerebro es nuestra computadora. Pero a lo que mencionabas del código de avería, también podemos hacer o nos aparece mucho el de correlación entre el sensor de cigüeñal y el árbol de levas. Cuando nosotros tenemos problemas de sensores CKP o CMP, cuando son vehículos que ocupan o que tienen válvulas variables, por un simple aceite que no es el adecuado, nos puede provocar este tipo de fallo. Definitivamente. Cuando mencionábamos con un P300, P300 es fallo de cilindros múltiples. ¿En dónde? En cualquiera de los cilindros, ya sea de tu motor, si es desde 3 cilindros hasta un 16 cilindros. Definitivamente. Pero aquí tenemos componentes básicos. Tenemos una bujía. No sé si te ha pasado que este código P300 no sabemos en qué pistones cambiamos cables de bujías o si son bobinas o sensores. Y en ocasiones, ¿qué pasa? Por una simple bujía es el problema. Aquí en cuestión de las bujías podemos estar observando también la apertura del arco cuando es muy largo o muy alto. ¿Qué pasa? La chispa no es la correcta y nos empieza a hacer un falso, bueno, la chispa no es la correcta y no es una mala combustión y nos empieza a tener un fallo. Empezamos a tener vibraciones. También, ¿qué otro código o qué otro nos ha dado o has visto por una bujía? Bueno, antes de continuar con esto, me gustaría informarles a lo que es a Giovanni, perdón, perdón. Sí, a Giovanni Sendeja y más que nada igual a Juan Antonio. Están comentando varios códigos. Estos códigos se los vamos a enviar la información con respecto por vía correo para que ustedes tengan en cuenta de que lo estamos apoyando y van a tener información respecto de nosotros hacia ustedes.
Sí, volviendo al tema de las bujías, o en ocasiones cuando meten una bujía equivocada, no sé si te ha pasado de que luego el cañón es corto y lleva largo, no alcanza a aventar la chispa correctamente, empezamos a tener problemas de hollín, o cuando es viceversa, el electrodo se llega a aplastar y si corremos con suerte, nada más se cierra la parte del electrodo. O también, ¿qué otro problemas has visto en cuestión de las bujías, Karen? Con respecto a las bujías, bueno, hemos visto que el rango térmico que tiene es incorrecto de lo que es la bujía. No sé si a usted le ha pasado esto, profe, que le ponen una bujía que no es el adecuado en cuestión de rango térmico y se salen desechos. Sí, definitivamente. Lo más barato es que nos salgan deshechas las bujías, no sé, a lo mejor se gastó unos 1,000 pesos el cliente en esas bujías. Y bueno, lo más barato es eso, ¿no? Lo peor es que se lleguen a desintegrar las mismas y te dañan permanentemente el motor. Entonces, ahí tenemos un mayor problema. Bueno, obviamente a partir de ahí ya tenemos que el vehículo ya no pasa la verificación. Y bueno, pues ahí andamos peleándonos con todo mundo, ¿no? Pero sí, mira, además de todo eso que comentabas, el aceite, mi buen Toño, es muy, muy importante que tengamos ahí en cuenta. Si el aceite no es el adecuado, hablabas ahí de los BBT, el aceite tiene una especificación, entonces es muy importante, no es el tema de la marca, es que el aceite cumpla con las especificaciones del fabricante. Si el aceite las cumple, no tenemos problema. Y muchas veces por ponerle un aceite algo que nos dicen, no, ponle aceite de alto kilometraje porque ya trae más de 100,000 kilómetros. No, 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 es importante que tengamos bien en cuenta cómo es que debemos de manejarnos con el tema del aceite. Si ocupa un grado específico, si ocupa también una clasificación, eso Es también. correcto. ¿Por qué? Porque tiene los aditivos que son necesarios para que podamos nosotros, bueno, para que el motor, más bien dicho, pueda hacer su función adecuada, válvulas BBT, etcétera. Sí, Es entonces, correcto. cuéntanos. Pero recordemos que nuestros amigos de Rockstar son los expertos en aceites multigrados también, que ellos manejan de diferentes viscosidades para desde vehículos viejitos hasta los modernos. Tenemos diferentes tipos de viscosidades gracias a nuestros amigos de Rockstar. Pero también, aparte de bujías, también tenemos luego problemas de bobinas. No sé si te ha pasado que en el cuerpo aquí tenemos una bobina, tenemos, a ver, si nos enseñas, Karen, en Claro. la parte de Gracias, abajo, gracias. ¿qué pasa? Llegan a brincar corriente dentro del mismo cuerpo. ¿Y qué hace? Una muy mala práctica, le encintan. Sí. Sí, eso ya no es una solución, pero fíjate aquí cómo hay que tener en cuenta que la raíz del problema ni siquiera es la bobina. Esta bobina obviamente ya se deterioró, ya hay necesidad de cambiarla, pero una vez que la cambiemos, realmente vamos a tener el problema de que en unos cuantos meses vamos a volver a gastar en otra bobina. Por aceite. Por el aceite, porque realmente se está deteriorando por un factor externo. Entonces, aquí es bien importante que también dentro del proceso de diagnóstico no solamente encontremos lo que nos está causando en este momento el código de avería, sino que también por qué razón fue que esto se generó. Entonces, aquí, por ejemplo, corregiríamos. Aquí yo estoy seguro que a este señor ya le dio un P0300, definitivamente. Entonces, ok, cambia la bobina, perdón, se corrige, se va muy feliz y a los 3 meses, ¿qué crees? Otra vez a gastar en bobina, porque la bobina ya se le dañó. Y a veces ahí le vamos a echar la culpa al proveedor. No, es que esas bobinas salen malísimas y no sé qué tanto rollo. Pero ahí también hay que tener en cuenta que fue nuestra responsabilidad. Hicimos un mal diagnóstico. Si estamos viendo que está saturadísima de aceite, hay que tener en cuenta que eso pues le va a causar deterioro también a la bobina nueva. Sí, pero aquí en este caso, Karen, ¿cómo escaneamos un auto? Bueno, normalmente nosotros estamos con nuestro equipo de SON, es uno de los mejores aliados con respecto a lo que es el diagnóstico. Tenemos aquí nuestro PDL 8100. Recordemos que este escáner no solo sirve para escanear, sirve como multímetro y un osciloscopio. Ahorita más adelante vamos a hacer la práctica, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro patrocinador.
Oye, sí, sí, eso está excelente, pero cuéntame un poquito más, eso me pareció muy interesante. Sí, ok, ahorita en cuestión del escáner vamos a estar viendo cómo podemos usar los tres productos, ya sea multímetro, el escáner y un osciloscopio en uno solo. Ya vienen los tres incluidos y que es muy fácil de interactuar. Cualquier persona puede estar usando este mismo escáner porque el mismo escáner te lleva de la mano. Ok, Pero vamos a darle la bienvenida va. a nuestro amigo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Pues bueno, antes que nada agradecerles el espacio. La verdad es que la charla está bastante interesante. La verdad el tema de lo que es el diagnóstico es un tema bastante interesante, sobre todo cuando tenemos que ver temas de procesos de diagnóstico. Nosotros como ITW manejamos varios productos, ustedes lo saben, para la cuestión de diagnóstico que también en muchos de los casos nos ayudan a hacer más fácil esta labor. Es bastante variada de alguna forma el proceso, ya que cada vehículo, como lo dicen los ingenieros, tienen diferentes formas, incluso desde un código general hasta un código en específico. A mí, de manera muy personal, algo que siempre me ha ayudado a poder diagnosticar de una manera más eficiente lo que son los sistemas de inyección es un proceso. Y el proceso lleva algo muy importante que es la investigación. Anteriormente, cuando llegaban vehículos y me tocaba diagnosticarlos, pues muchas de las veces el sentarme a investigar lo que es el proceso o el entendimiento del sistema, pues a veces suele ser un poquito tedioso. ¿Por qué? Porque el diagnóstico también es eso, el investigar. En algunos casos, como lo decía nuestro buen profesor Toño, a veces las cosas más sencillas son las que nos generan más problemas. Muchos de los casos, ejemplo, por decirlo, un relevador 409 en Volkswagen que me daba fallas intermitentes de arranque, muchas veces el cambiarlo no original me generaba incluso continuar con la lámpara de check mill o check engine, como le dicen, prendida. Y esto era una gran diferencia entre un relevador, lo que era original, o uno genérico. Cosas tan simples como eso, pues bueno, marcaban la diferencia tanto también en el tema del diagnóstico. Nosotros actualmente tenemos un elemento muy importante también en el sistema de inyección que genera muchos códigos de falla, pero también el entenderlo, pues bueno, nos llevará al buen camino de resolver cualquier tipo de situación. Este es uno de los principales partes, que es el que comenta de alguna manera el sistema de inyección y levanta la mano para ser de los principales. ¿Por qué? Pues bueno, porque este tiene una estructura bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de un elemento tan sencillo, pero a la vez tan complejo, que bueno, tiene un cuerpo, tiene una aguja, maneja un solenoide, maneja un conector eléctrico, ¿no? Y tiene una función básica, ¿no? Que es inyectar, pero es inyectar en base a qué? En base a un comando comando que es un cerebro, puede ser un PCM, puede ser a lo mejor algún otro tipo de módulo en el cual también comande de manera indirecta o directa algunas de lo que es el trabajo directo de este elemento. El inyector me ha tocado ver en algunas partes donde a veces de manera inconsciente se ponen en ciertos modos de protección también lo que son los sistemas de inyección. Me tocó verlo mucho en Chrysler, me tocó verlo mucho en Dodge, donde el problema radicaba en un inyector o el sistema dejaba de funcionar dos inyectores. ¿Esto con qué fin se hacía? Con el fin de mandar un mensaje que había un problema. ¿Problema dónde? Había que buscarlo. ¿Y esto a través de qué? De la lectura de códigos de falla, como bien dicen los profesores. Entonces, es un elemento bastante importante y nosotros como ITW, pues bueno, tenemos los productos adecuados para poder darle un mantenimiento óptimo a lo que son estas partes, ¿no? Síntomas de inyectores sucios o en mal estado, pues bueno, creo que bastantes de nosotros sabemos, pero bueno, vamos a recordarlos, ¿no? Testigos de check engine encendido, como yo les había dicho, golpeteo en los cilindros, incluso sobrecalentamientos de motor, pérdida de potencia. Les repito, en algunos casos son formas de protección inducidas por el sistema precisamente para enviar un check engine, en este caso, pues un código, y a la vez, pues bueno, reflejarlo en alguna otra parte del sistema. Puede ser diferentes situaciones y también con esto, pues bueno, tenemos aumento de gases, humos de escape, ralentiz inestables, que son partes muy, o es una situación muy recurrente.
olores intensos a combustible. ¿Quién no le ha tocado ver un vehículo que pasa y literal, ¿no? Pasas y te está incluso picando hasta los ojos? Y pues bueno, tú deduces, para los que conocemos un poco cómo funcionan los sistemas de inyección, deducimos que hay un problema, ¿no? Y pues bueno, dificultades de arranque y tironeos a la hora de conducir. Estos son los síntomas más importantes de este elemento que es bastante importante del sistema de inyección, que es el inyector. Y pues bueno, nosotros presentamos varias soluciones para poder resolver, en este caso muy particular. Y yo creo que, bueno, este producto es bastante adecuado para poder resolver un tema de lo que yo había manejado en la lista anterior, como es una inestabilidad. Es muy recurrente que a veces, pues bueno, nosotros recurramos directamente a poder limpiar un sistema de inyección, pero bueno, ¿en qué momento es el adecuado para hacerlo? Este producto nos va a funcionar para los que tenemos el sistema presurizado. ¿Por qué? Porque aparte de no dañar de alguna manera lo que son sensores de oxígeno, también de alguna manera es muy amigable con nosotros. Nuestra línea de productos de limpiadores presurizados son de los más amigables que tenemos, incluso para cuando están ustedes trabajando, ya probados en taller, donde pues bueno, no tienen que salirse directamente del lugar de horario de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces son un poco agresivos a la nariz. Entonces, mantiene dentro del marco de una presión entre 110 a 115 libras, presión adecuada para poder lavar cualquier sistema de inyección, ya sea de 4, 6 o 8 cilindros. Esta es la manera correcta de poder colocarlo. Esto es bastante interesante. ¿Por qué lo mencionamos? Porque de alguna manera muchas veces las personas, incluso en este proceso de lavar simplemente unos inyectores, pues muchas veces el proceso falla. ¿Por qué? Pues bueno, porque a veces colocamos mal el bote, no lo oprimimos correctamente o incluso no sabemos la presión adecuada que debe de llevar el sistema en el cual estamos trabajando. Todos estos factores son muy importantes a la hora de poder lavar lo que es unos inyectores colocados en este caso en el vehículo con el sistema presurizado de química TF. Y aquí tenemos una pequeña simulación de cómo el inyector trabaja, y con esto, pues bueno, también está monitoreando lo que es la computadora, y con esto, pues bueno, puede generar incluso un código de falla, ya que, pues bueno, lee de manera recurrente que hay un problema en el tema de la inyección. Entonces aquí estamos viendo cómo se empieza a tener problemas en la inyección, se procede a hacer un lavado y pues bueno, con el paso del líquido por lo que es la cámara de combustión y los inyectores, pues bueno, empieza a romper todo lo que es el mismo carbón, y pues bueno, volviendo a tener una atomización perfecta de lo que son los inyectores. Y esto pues también pasa lo mismo con nuestro producto, que es el limpiador de líquido de boyas, que es una fórmula también muy bien balanceada para pues no afectar también las partes de plástico, que muchos de los inyectores pues bueno, están formados de este material y producen un mejor desempeño. Incluso en algunos casos, pues bueno, nosotros hemos llegado a ver bastantes resultados favorables después de hacer una limpieza con nuestros productos, y la verdad es que incluso la mejoría en lo que es el consumo de combustible, pues bueno, es bastante eficiente, ¿no? No genera malos olores, al igual que el presurizado. Los invito directamente a que lo prueben una vez y se van a convencer de que este producto les va a permitir ser bastante amigable a su nariz. Aquí tenemos también, igual de la misma forma, la colocación correcta, lo que es la boya y el manómetro de presión y bueno, la entrada al tubo. Aquí hay muchos productos que nosotros le pudiéramos sugerir también para lo que son la liberación de las conexiones. Algunos de ellos puedo mencionarlos, lo que es un aflojatodo, que es también un producto muy aliado para lo que es el tema de la desconexión. Un ejemplo de ellos, con los temas de los Pac-Man en Ford, se ocupa muy regularmente lo que es el aflojatodo de Permatex para poder liberar este tipo de conexiones y pues bueno, tener una fluidez más rápida del proceso de lavado. Bueno, señores, por mi parte es todo. Espero que les haya funcionado la información que le estamos mandando y pues bueno, continuemos con esta charla, que la verdad es bastante interesante. La verdad ahorita yo estoy pegado a la pantalla o ahí con los profesores porque la verdad me fascinan los temas de sistemas de inyección. Es mi mero mole, como dijeron por ahí también. Ya estamos de regreso. Como bien lo mencionaba nuestro compañero en cuestión, vamos a hacer la prueba de lavado de... Aquí tenemos un laboratorio y vamos a hacer
el lavado de los inyectores en vivo, pero debemos de tener, ¿qué precauciones? Primero que nada, vamos a tener precaución entre ponernos lo que son las gafas y sobre ¿Por qué, todo por qué debemos de ponernos las gafas? porque pasa un cierto accidente que normalmente ya me pasó. Y es por no traer, bueno, más bien, gracias a Dios traía las gafas colocadas. Mi compañero Antonio se le ocurrió no instalar muy bien esta manguera, salpicando el líquido, entonces hay que tener Te salpicó en la cara y te ardió. sí, Y me lo bueno ardió. que cerraste los ojos, si no hubiera sido algo más peligroso. En esta ocasión tenemos aquí dos inyectores, ya lo tenemos ya primeramente ya todo instalado y vamos a estar haciendo unas funciones, pero recordemos, estábamos hablando del escáner SON, recordemos que el escáner SON, nuestro amigo, no solo nos va a ayudar a escanear los soportes, sino que también vamos a tener soportes inteligentes que tienen nuestros amigos de DAI, y que tiene un gran catálogo, nos vamos a ayudar y van a ir de la mano Son y DAI Soportes. Pero vamos a aprender en nuestro laboratorio, pues ya que nos, han- eh, nos desconectaron, no se preocupe, estamos en vivo, vamos a prenderlo. Vamos a encenderlo. Ahí está, ya aprendió. En cuestión de los laboratorios, este laboratorio de inyectores nos va a servir para los dos tipos, para los convencionales que son pequeños y cuando son inyectores GDI. ¿Nos puedes mencionar cuál es la diferencia entre un inyector GDI y uno normal? Bueno, uno normal está inyectando prácticamente a una velocidad pues mínima y lo que es GDI. el GLI. Son este tipo de inyectores. Primero, su gran diferencia es el tamaño. Recordemos que los convencionales son pequeños. Aquí tenemos un inyectores, tenemos aquí dos puestos, aquí tenemos este. Si lo muestras en cámara, tenemos aquí uno seccionado que podemos estar observando que tenemos un microfiltro. En la parte de arriba tenemos dos O-ring, el superior, el inferior, y en la parte interna tenemos una tobera y una aguja que cuando es energizado, tenemos una bobina y va a moverse esta aguja y nos va a permitir que pulverice el combustible a comparación de un inyector de GDI. Bueno, igual con respecto a lo que es el GDI y uno convencional, el convencional su presión no es tanta, si mal no recuerdo es más o menos a 60 PSI, y con respecto a un GDI sí está sobre lo que son los 1200 PSI, entonces su diferencia de presión sí es bastante. Es bastante. Por eso mismo nosotros tenemos que estar ocupando eh, herramientas de seguridad, gafas y que tener todo apretado y todo en orden, ya que esto es evitar algún accidente. Aquí en este laboratorio vamos a poner, dice, es el high speed, el máximo como simular en el vehículo que vamos a acelerar a casi 7000 revoluciones y vamos a ver cómo es el pulso o la inyección. Nosotros ya seleccionamos el número 4, vamos a darle play y vamos a estar observando, no sé si se vea, cómo es la pulverización. Imagínense, eso es lo que se puede observar en un motor de combustión interna. Aquí lo podemos decir, estamos acelerando tranquilamente y vean qué tan rápido está subiendo y bajando los pistones, pero gracias a este tipo de aparatos nos van a ayudar a diagnosticar de una forma correcta que el inyector está funcionando de forma correcta o que en verdad esté trabajando, vaya, pulverizando. Nosotros le paramos, podemos seleccionar, vamos a seleccionar al 5 que es la aceleración. Aquí vamos a estar viendo en la parte de aquí abajo, vamos a ver a cuántas revoluciones da. Ahorita que miren, 1000, 2000, 2500, 3000 revoluciones. Vean cómo es el pulso. Aquí estas pruebas se le pueden hacer a estos inyectores para ver si están muy tapados y los destapando con el solvente. Dos, también ver el estado de trabajo que tiene el mismo inyector. Yo les había mencionado, este laboratorio nos ayuda para los dos tipos de inyectores.
tanto lo que es el convencional y el GDI. Es De esta correcto. manera, al menos en este apartado, pueden ver su presión y que realmente esté trabajando a la presión correspondiente del convencional, incluso del GDI. Y si me hacen aquí tanto zoom, podemos ver que si alguno de estos inyectores está tapado o que está inyectando de más. Aquí podemos estar observando que los dos están trabajando de una forma correcta, que están plenamente parejos. Recordemos que los inyectores a gasolina no se calibran. Muchos dicen, es que te los calibré. No, solo se lavan. Si están muy tapados, se pueden lavar una o dos veces, hasta ahí. En ocasiones, cuando te digan, ¿sabes qué? Se calibraron, eso es mentira. Los únicos inyectores que se calibran son los de diésel, ya que ellos manejan más presión, no son más de mayor trabajo, de mayor, ¿Inyección? sí, tienen mayor inyección, son mayor tamaño. Son los únicos inyectores que ¿cómo se llama? Que se calibran. Los de gasolina no, nada más se ¿cómo se llama? Se lavan y se checan en este laboratorio. En la parte de arriba también tenemos una de ultrasonido para que podamos observar. Ahí podemos estar observando cómo es el flujo total cuando un inyector está abierto completamente. Imagínense cuánto estas pruebas se le pueden hacer a cada uno de estos inyectores para que hagamos un diagnóstico de forma correcta. Ya vimos o podemos diagnosticar desde un falso contacto entre un arnés, un conector que está mal puesto. También habíamos hablado del el P300, una bujía, una bobina. También que podemos estar aquí observando, ¿sabes qué? Ya cambié bujía, bobina, nos vamos con un inyector. Aquí podemos decir, ¿sabes qué? Estos inyectores están trabajando de forma correcta, ahorita que deje de hacer espuma, y podemos decir, ¿sabes qué? Si uno está más alto que otro, podemos decir, ¿sabes qué? Este inyector no sirve y pues se tiene que reemplazar. Y vamos haciendo paso a paso este diagnóstico del P300. Como bien lo mencionaba el profesor y mi compañera Karen, tenemos que ir desde lo más básico y lo más barato a ir hasta lo más caro. Es por ello que se hace un diagnóstico. Era lo que bueno, se les comentaba a un inicio. A lo mejor primero empezar con lo que es la prueba de manejo, una entrevista al cliente. ¿Por qué? Porque iniciamos, o más bien todos arrancamos en esa situación. Es correcto. ¿Y también qué hacemos? Con una inspección visual, cuando no encontramos o cuando estamos trabajando en agencia o cuando el usuario no está cerca, vamos a hacer una inspección visual de todos los componentes, porque nosotros luego queremos correr y hay cosas muy sencillas, pero lo dejamos a un lado. O como bien lo mencionaba el profesor, llega un punto donde todos los códigos pensamos que son los mismos, pero no es así. No, de hecho, cada uno de los códigos de avería no te va a dar el mismo en un Audi que en un BMW. O sea, sí te va a dar el mismo código, pero ¿qué crees? No va a ser el mismo componente que te está fallando. Es correcto, miren, aquí podemos estar checando cada uno de estos inyectores, pero ¿qué más tenemos aquí? Ya aquí ya nosotros podemos parar y podemos estar checando la pulverizada ¿cómo se llama? De estos inyectores, pero vamos a usar un simulador para hacer un diagnóstico ahorita que nos ayuden ahorita con un pequeño video o unas cortinillas mientras que pasemos del otro lado del diagnóstico. Para nuestros acompañantes, que pues, se les agradezca su participación con nosotros. Iniciamos con mandarle un saludo a Juan, mecánico hasta Mexicali. Muy buenas noches, un abrazo. También a nuestra amiga Viviana Blanco que se conecta, nuestra compañera de ITR, a Cuautitlán Izcalli, un fuerte abrazo también. Dice, ¿cuántos mililitros es la variación que puedes tener entre un inyector y otro, Carla Patricia? No debe de tener más de 5 mililitros de variación entre cada inyector cuando está muy tapado. Pero vamos a seguir con la otra práctica, con un simulador. A ver, profe.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, la verdad es que vamos a verificar esta parte, está muy, muy padre. A mí me encanta porque la verdad es que, si te soy sincero, me hubiera encantado tener esto cuando estaba yo estudiando. Una ahí realmente muchas de las prácticas yo en lo personal las sigo realizando porque están muy buenas. Te orientan bastante, te ayudan bastante ahí a verificar realmente qué es lo que sucede y pues sobre todo, mira, muchas veces tenemos así como que cierto temor a la hora de estar haciendo el uso de algún osciloscopio, algún multímetro, llegar a quemar alguna unidad de mando, sobre todo por ahí que ya tenemos algunas malas experiencias. Oye, ¿qué crees? Quemé una unidad de mando porque conecté de una manera incorrecta o quemé un osciloscopio, me lo acabo de comprar y ya lo quemé. Pues no queremos eso. Entonces, esta plataforma está muy, muy padre porque nos enseña a realizar todas estas pruebas de una manera muy sencilla, muy amigable y en caso de que tengamos por ahí algún error cometido, pues no pasa de que, ok, va, ya la regamos, vuelvo a hacer el proceso y ya, o sea, no me va a salir caro, ya la segunda ya me la aviento con más cuidado pero sin ese riesgo. Y obviamente también cuando estamos trabajando sin esa presión de que voy a tener que, bueno, que tengo el riesgo de quemar algún componente o algo, pues ya mi energía y mi mente ya no está dedicada. Híjole, ¿qué va a pasar? No, ya está dedicada a concentrarme en cuál es la avería para poderla corregir. Va. A ver, entonces, para no hacer esto tan cansado, me dice la orden de trabajo, el motor no funciona correctamente, al detenerse en un semáforo, el motor se apaga, se enciende el testigo de comprobar motor, es decir, el check engine. O sea, lo que conocemos como check engine, como service engine soon, o lo que técnicamente en realidad es la MIL, que significa luz indicadora de mal funcionamiento. Bueno, dice, comprueba los códigos de avería del vehículo, diagnostica el fallo y repáralo. Así de sencillo, señores. Bueno, los que ya hemos estado trabajando en campo sabemos perfectamente que esto es lo que nos llega de información y listo, ¿no? Entonces, pues aquí el proceso, pues sería ir a verificar el vehículo, hacerle una prueba de manejo para con esto nosotros cerciorarnos o lo que también le llamamos técnicamente es verificar la queja del cliente. Ok, por lo pronto cierro esta orden de trabajo, es decir, la minimizo para que no me esté estorbando aquí en la pantalla. Y bueno, pues mira, qué padre, aquí contamos con varias herramientas. Este que me dice salpicadero no es otra cosa más que el tablero de instrumentos. Aquí tenemos una interfaz para usar el acelerador. Aquí tenemos el switch de encendido, switch posición 0, 1, 2 y 3. Este punto es importante. Con esto técnicamente conocemos lo que son las funciones del interruptor de encendido. ¿Cuántas veces no tenemos esa práctica de ábrele el switch, ciérrale el switch? Y luego viene la confusión. Oye, pero ábrele switch significa que en realidad estás cerrando circuito y ciérrale switch significa que estás abriendo circuito. Mira, quítate de cosas. Técnicamente es posición 1, accesorios, posición 2, ignición y posición 3, arranque. Entonces, eso técnicamente son las posiciones del switch. Ya con eso no nos confundimos que si abierto o cerrado. Aunque te soy sincero, más de alguna vez me vas a escuchar a mí decir que ábrele switch. O sea, se nos queda, ¿no? Bueno, pero ahí está el tema. Ok, entonces interruptor en posición 3 porque arrancó. Mira, ahorita está pasado de las 1000 revoluciones. Desde ahí ya me está diciendo que algo está mal. Aquí tenemos la temperatura del motor, me la está marcando a 20 grados Celsius. Realmente, ciertamente todavía no tiene su temperatura normal de operación. Posiblemente por eso es que esté un poco acelerado. Sin embargo, cuando este motor ya alcance su temperatura normal de operación, debería de ralentizarse completamente. O sea, ahorita no estoy pisando para nada el acelerador y aquí tengo más de 1000 RPM. Eso definitivamente no es normal. Ahí me está indicando una avería. Además de que tengo precisamente encendida la luz 1000. Bueno, dejemos ahí mientras que se vaya calentando o llegando a su temperatura normal de operación el motor y vamos a ver qué herramientas tenemos acá disponibles. Aquí tenemos un buen equipo, un multímetro, el cual obviamente todos debemos de saber utilizar. Ahí está el multímetro, mira, vamos a ver más o menos qué rangos tiene. Tiene para medir voltaje, amperaje, resistencia, lo básico, pero esencial. Definitivamente debemos de saber utilizar este equipo de medición. Va, lo guardo de momento. Contamos con otra muy buena herramienta, un osciloscopio.
Y mira nomás, chulada, es del tipo Fluke. Bueno, vamos a guardarlo, ya en su momento lo necesitaremos. Tenemos aquí el sistema de diagnóstico y bueno, pues la verdad es que es algo muy parecido justamente al Zoom. Entonces, pues vamos a estar muy familiarizados con él aquí, sobre todo nuestros buenos amigos Toño y Karen, que ahí se la discuten bastante con el uso de este otro equipo. La verdad es que yo soy nuevo en el Zoom, pero bueno, pues lo voy conociendo. Entonces, yo creo que va a ser muy buen equipo. Bien, tenemos por acá una placa de pruebas. Y esta placa de pruebas, ¿qué es? ¿De qué se trata? Esto es una herramienta, una caja de desconexiones que nos va a mostrar aquí toda en esta tablilla. Todas las terminales de la unidad de mando para que yo no tenga que estar pinchando cables, no tenga que quitarle la cubierta trasera a la unidad de mando, ni nada de ello. Digo, cuando es necesario hay que hacerlo, yo mismo lo hago. Y qué bonito sería tener una caja de desconexiones para todos los vehículos, pero bueno, eso no es posible, entonces obviamente hay que sacar la chamba, pero cuando tenemos esta cajita de desconexiones, olvídate, ¿no? La verdad es que es una chulada. Entonces, con esta plataforma o esta simulación, podemos diagnosticar o ver todo. Nos ayuda a irle perdiendo un poquito el miedo. Ese es el punto. Obviamente esto no va a sustituir al vehículo, pero ya cuando llego al vehículo, realmente yo ya sé de una manera mucho más fácil, mucho más concreta, lo que realmente voy a ir a realizarle, ¿no? Entonces, es pues muy amigable y muy útil. Bueno. Ok, ya hablamos un poquito de la caja de desconexiones, la voy a guardar. Tenemos también por acá un indicador de presión de combustible. Obviamente es parte de un proceso de diagnóstico, un arrancador de batería, porque muchas veces ya se nos descargó la misma. Y desde luego, híjole, cómo me encanta el esquema eléctrico. Señores, para todos los que me conocen, saben que uno de mis argumentos que les he mencionado en muchas ocasiones es un diagnóstico es 90% teórico y 10% práctico. ¿Qué quiere decir eso? En el esquema eléctrico tienes muchísima información y para lo que muchos ven un montón de rayitas, muchos vemos el proceso de diagnóstico que vamos a seguir, muchos vemos realmente una orientación de dónde puede estar la avería. Muchas veces me han dicho, no, es que si estás al otro lado de la ciudad o al otro lado del mundo, pues ¿cómo me vas a ayudar? A ver, dame el esquema de tu vehículo, dime cuáles son los síntomas y la verdad, muchas de las fallas, te soy sincero, han salido en base a un diagrama. Entonces, el diagrama es uno de tus mejores aliados, te lo prometo. Entonces, te invito a que día con día ahí le eches un vistazo a los diagramas porque realmente ahí te dice bastante dónde es que puede haber muchas de esas averías. Bueno. Pues ahí están las herramientas con las que contamos. Pues listo, según lo que nos comentaron nuestros amigos Karen y el buen Toño, nos mencionaban que justamente hay que empezar, bueno, ya una vez que hemos comprobado la avería o el síntoma del que nos está reportando el cliente, pues justo que lo que hagamos es empezar por escanear o lo que continúa sería hacer un escaneo. Claro, eso que nos comentaron es muy cierto, muy importante. Aparte de lo que ya te mencionaron, yo te voy a invitar a que hagas algo adicional antes de comenzar y esto se llama inspección visual. Una inspección visual, un vistazo rápido a los conectores, verificar que no haya conectores sueltos, verificar, perdón, verificar también que no haya por ahí terminales sulfatadas, pero sin desconectar nada, o sea, es decir, nada más a simple vista, ¿sale? Y si evidentemente ves algo que está mal, pues corrígelo. O sea, ahí sí definitivamente es necesario corregir antes de continuar porque, pues si no estás trabajando sobre el error. Bueno, aquí evidentemente y aparentemente no se ve nada malo. Mira, nomás qué chulado. O sea, qué bonito sería, ¿no? Que encontráramos los coches así limpiecitos y todo ello. Pero bueno, no es posible. Así que, pues ahora sí que darle con lo que hay. Mira, ya bajaron las RPM, ya se ralentizó bastante, ahorita que lo dejamos que llegara a su temperatura normal de operación, así que bueno, todavía no llega totalmente a la temperatura normal de operación, pero ya subió de 60 grados.
y ya se ralentizó bastante este motor. Entonces, con eso vamos bien. Bueno, vamos a sacar el sistema de diagnóstico y paso número 1, le vamos a dar identificar vehículo. Paso número 2, nos vamos a hacer una lectura de todos los códigos de avería. Bueno, mira, tenemos un montón de códigos. Creo que esto nos ha pasado bastante y bueno, pues ahí ya muchachos saben de qué les estoy hablando. A veces lees códigos y a ver, a veces no hallamos por cuál empezar, ¿no? Bueno, un tip cuando está dentro de las posibilidades es verificar, tengo códigos permanentes y tengo códigos en memoria. Aquí está la opción, códigos en memoria y códigos actuales. En memoria tengo todos estos, lo que están debajo de la letra M y actuales, pues únicamente dos. Nos dice que el motor tiene inestabilidad, entonces, pues ya te lo imaginarás, sistema demasiado pobre definitivamente no es un problema que nos cause inestabilidad por lo general. Luego tenemos sistema de control de ralentí inferior a lo esperado. Me dice que no puede controlar el ralentí, pues esto tampoco es un problema de inestabilidad. Circuito del sensor de oxígeno, no hay actividad detectada, tampoco es un problema por el que debiera de estar inestable. Pero, pues, ¿qué crees? Mira, aquí P0304. Este sí es una causa por la cual me puede provocar inestabilidad. Me está diciendo que hay una falsa explosión detectada en el cilindro número 4 específicamente. Muy bien, ya posteriormente tenemos el P0354. Aquí la verdad es que ya nos está diciendo que este, este código es el causante de este de arriba. Eso es un hecho. Ok, entonces, ¿yo qué haría? ¿Por qué se puede generar un P0300 X? 301, 2, 3, 4. Recordemos que para que un motor funcione necesitamos lo siguiente. Necesitamos chispa, necesitamos combustible, requerimos compresión para que esto pueda darme una buena, bueno, primero que haya una buena mezcla de aire y combustible, que haya compresión para que esa mezcla de aire y combustible pueda ser volátil. Y por último, para que se termine de llevar a cabo, definitivamente requerimos de una muy buena chispa para que la inflame y la combustión se lleve a cabo. En momento que se rompa cualquier eh, parte de ese ciclo, definitivamente tendremos un P0300X. Aquí ya nos está arrojando el 304. Significa que el 304 es una consecuencia de otro problema posterior que el vehículo tiene y ese es el 354. Me dice que hay una avería en el circuito primario o secundario de la bobina D. ¿Cuál es la bobina D? Bueno, pues tengo un motor de 4 cilindros. Por lógica, el A sería el 1, el B el 2 y así sucesivamente. Muy bien, entonces ya tengo todo lo que necesitaba yo de mi escáner, ya me arrojó el- la información, entonces vamos a guardarlo y ahora vamos a verificar. A ver, este código primario y secundario me abarca dos cosas. A ver, vamos aquí al esquema. Vamos a verificar esas secciones que corresponden a la bobina. A ver. Tenemos aquí la bobina es alimentada. Ahí está esto. Bueno, averigüemos cuál es el circuito primario. Circuito primario sería este cable que llega a la terminal número 1. Tenemos la bobina primaria que sería, ya no me deja acercarme más, pero sería la que está en nuestro lado derecho de la pantalla. Tenemos el transistor que es el que la conmuta y tenemos, bueno, hasta ahí eso sería el circuito primario de la bobina. Luego tenemos para controlar a este circuito, pues lo que es este cable de color gris que viene de la terminal número 25 de la unidad de mando del motor. Y adentro vamos a tener un predriver, o es decir, otro transistor que se va a encargar de conmutar a su vez al transistor de potencia que está adentro de la bobina. Y antes de ese predriver, pues tenemos al microcontrolador. Claro, implícito en este circuito, adentro tenemos capacitor, tenemos también resistencia y tenemos algún filtro. Entonces, todo eso está implícito en la circuitería primaria.
Circuitería secundaria. En la circuitería secundaria tenemos a lo que es como tal el embobinado, tenemos este diodo, tenemos también tierra, proveniente en este caso de la unidad de mando, y bueno, pues lo que sería también la bujía misma. Bueno, entonces vamos a verificar si la unidad de mando nos está enviando lo que sería su pulso positivo. Aquí también es bien importante que nosotros determinemos y entendamos esto, ¿no? En la bobina voy a tener dos tipos de pulsos. Puedo tener pulso positivo, el cual sería generalmente de 5 o de 12 voltios. Es decir, si tengo bobina transistorizada, el pulso proveniente de la bobina es positivo. Si tengo una bobina sin transistor, pues entonces significa que el transistor de potencia se encuentra dentro de la unidad de mando y por consecuencia lo que voy a tener son pulsos de tierra. Entonces, tener eso bien en cuenta antes de hacer las mediciones. Bueno, como ya me dijo aquí mi esquema qué tipo de encendido tengo, entonces, pues yo ya sé que el problema puede estar en la bobina, en la computadora o en la bujía. La verdad es que no hay, bueno, eso sí definitivamente en el cableado. No hay otro lugar más. Aquí no son inyectores, no es problema como tal de motor porque me está haciendo muy específico mi código. Bueno, entonces aquí lo que yo haría es desconectar la bobina, retirar la bobina, también retirar la bujía y bueno, nada más aquí por una cuestión de revisión, realmente bobina, perdón, la bujía se alcanza a percibir en buen estado. Va, no hay problema hasta aquí. Se alcanza a ver en buen estado. Sin embargo, aquí hay algo importante. Hay que tener en cuenta que muchos de los vehículos de 2005 en adelante tienen la capacidad de cortarte la inyección de combustible una vez que la unidad de mando detecta que hay una avería en alguna parte del sistema de ignición correspondiente a ese cilindro. Entonces, una vez que tengamos eso en cuenta, pues también podríamos aquí entender por qué es que esta bujía no se ve carbonizada. Yo esperaría verla carbonizada si me está dando un problema de circuitería en la bobina, pero bueno, no es el caso, entonces vamos a dejarla, no hay necesidad de sustituirla. La regreso a su lugar correspondiente, ahí está ya puesta. Híjole, que así de fácil se quitaran, ¿verdad? Pero bueno, recuerda que esto tiene el objetivo más que nada de guiarnos. Ya la práctica ruda, pues obviamente la habremos de hacer en el vehículo. Ok, entonces ahora voy a verificar que realmente los pulsos le lleguen de manera correspondiente, porque esa sería la otra parte que puede tener problemática esta bobina. Entonces vamos a sacar nuestro sistema no sería el de diagnóstico, sino el osciloscopio. ¿Cómo conectamos el osciloscopio? Bueno, pues vamos a mandar el cable negativo, la referencia a tierra, y la sonda positiva vamos a mandarla donde nos marca la señal. A ver, ¿por qué lo conecté al gris? Pues bien sencillo, porque acá tenemos en el esquema eléctrico nos dice que la señal justamente es la gris. Entonces, no hay pierde. Vamos a encender el osciloscopio. On, off. Ahí está. Ok, vamos a poner en marcha el motor y mira, chulada, ahí tenemos unos pulsos que nos está enviando la unidad de mando a la bobina. Vamos a calibrarlo correctamente para poder nosotros hacer esa medición de una manera más correcta. Mira, está en 1 voltio por división, entonces vamos a alejarlo un poquito, lo que sería el zoom. Y bueno, ahí tenemos los pulsos positivos. Algo de lo que te había hablado, ¿lo recuerdas? Ahora entonces vamos a también minimizar el tiempo. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está, mira. Ahí se alcanza a ver el pulso. Vamos a ver si este pulso realmente es bueno. Sí, mira, efectivamente ahí podemos ver, hacer esta medición de una manera bastante útil. Tenemos que aquí estaría apagada la señal, aquí se activó y según la calibración que nos da el osciloscopio me dice 2 voltios por división, entonces cuento serían 2, 4, no llega a los 6 voltios, está a la mitad entre el 4 y el 6, por tanto son pulsos de 5 voltios y
tenemos aquí también la amplitud del pulso. 500, dice que está en 500 microsegundos por división. Entonces quiere decir que sería 1 milisegundo. 1 milisegundo en total, lo que dura la activación del pulso. Con eso es suficiente para que se sature la bobina. Entonces, el que estaría haciendo la activación sería el transistor interno. A ver, entonces me da código de avería de circuito primario, pero computadora está mandando bien. Eso me está diciendo, con esta prueba yo ya estoy deduciendo que desde este punto hasta todo el interior de la computadora está en buen estado. Ya no tengo necesidad de cambiar computadora. Vamos a verificar qué otra cosa le debe de llegar a mi bobina. Acá de este lado me dice que le debe de llegar tierra y por este otro lado le deberían de llegar 12 voltios. Estos provienen del fusible número 5. Bueno, vamos a verificar que efectivamente estén esos 12 voltios y esos estarían en el cable de color café. Lo verificamos. Me acerco un poquito más. Ok, cuando esto se ilumine un poquito significa que lo puedo poner. Mira qué barbaridad, aquí me dice 12 milivoltios. Bueno, a ver, entonces, vamos a verificar en el otro lado. Bueno, voy a guardar este salpicadero para que no me esté aquí haciendo mala obra. Y bueno, chequemos a ver, esquema eléctrico. En el esquema eléctrico me dice que, no es cierto, pues ese realmente era en el cable negro en donde me van a llegar los 12 voltios. Aquí me debe de llegar tierra y sí me está llegando, mira, ahí está, tierra. Bueno, checamos en el cable de color negro y ahí sí, mira, 13 voltios. Si no los alcanzamos a ver, bien fácil, nada más me alejo un poquito en el voltaje y ahí está, mira. Está en 5 voltios por división, entonces tengo 5, 10, no alcanza a llegar al 15, entonces está entre 13 y 14 voltios, ¿sí? Aunque realmente es un osciloscopio muy amigable, acá nos está dando el nivel que está leyendo. Bueno. Tiene todas las condiciones operativas esta bobina para trabajar, sin embargo no trabaja. Por el código de avería me está diciendo que hay una avería en el circuito primario. Entonces, como yo ya le revisé que sí le llegan sus alimentaciones y su pulso, entonces con toda seguridad yo la puedo cambiar. A ver, entonces vamos a apagar el osciloscopio, lo voy a guardar y vamos a apagar el motor para poder hacer el cambio de esta bobina. Entonces, desconecto bobina. La llevo acá a la tienda, le doy un clic y me da la opción de sustituir esta pieza. Listo, ahí está una pieza totalmente nueva. Vamos a colocarla ahí en su lugar. Instalamos y bueno, pues vamos a realizar la comprobación. Aquí no puedo yo verificar otra cosa. Por lo pronto ya me apagó el check engine. Ni siquiera he borrado códigos, pero ya me los apagó, indicándome que la avería que estaba permanente seguramente ya pasó a el estado de memoria. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente sacar nuestro sistema de diagnóstico, identificar vehículo y vamos a leer todos los códigos de avería. Mira nomás qué bonito. Ya no tengo ningún código en modo actual. Ya todos están en memoria. Ya se borraron. Bueno, ya prácticamente me está diciendo que no hay queja. Entonces, ¿qué prosigue aquí? Pues borrar los códigos. Recordemos que para borrar códigos, la mayoría de los escáneres nos van a pedir y además es muy útil que lo hagamos únicamente con el interruptor de ignición en posición 2. Ok, procedo a borrar códigos, ya me los borró absolutamente todos. Vamos a darle nuevamente marcha. Me voy hacia atrás y allá hay un código de avería, mira. Sistema de control de ralentí RPM inferior a lo esperado. Ojo con eso. Ok. Ciertamente ya me borró la raíz del problema, pero hay consecuencias. Y esto se da en la realidad más veces de las que nos podemos imaginar, señores. Ya lo borré, ya le puedo entregar el coche al cliente y al rato regresa por otros problemas. No, señor, recuerda que es bien importante que te asegures de corregir absolutamente todo. Ok. En este caso, como hubo ese problema, pues nos generó algún problema en el que se llegó a descalibrar la unidad de mando. Entonces, aquí tenemos la unidad de mando de la mariposa. Vamos a hacer la recalibración de la misma y bueno, pues vámonos aquí a configurar. Aquí vamos a realizar la calibración del cuerpo de aceleración. Listo. Ya está realizado. Acuérdate que esa calibración se hace únicamente con el interruptor en posición 2 o la vamos a dejar peor. Entonces vámonos a nuevamente SM.
Vamos a verificar códigos de avería. Me dice que está en memoria. Vamos a borrar los códigos y vamos a volver a verificar. Ok, damos marcha. Ya no hay ningún código. Y encendió eventualmente. Y bueno, ya aquí podemos acelerar. Listo, sin problema. Mira, códigos de avería borrados. Bueno, podemos guardar el escáner y listo. Este código se ha borrado satisfactoriamente. Más que código borrado satisfactoriamente, pues todas las averías que este vehículo tenía ya se han borrado. Ya como quiera que sea, pues aquí realizamos una rutina, una prueba de diagnóstico, pues bastante rápida y sencilla, muy amigable, ¿no? Y bueno, realmente esto nos llega a pasar bastantes veces en el vehículo. Yo soy partidario de decirte, no con esto ya eres un experto, definitivamente, pero la verdad es que nos ayuda bastante a tener una idea muy clara de lo que se está trabajando. Y bueno, cedo por aquí el micrófono a mis compañeros y la verdad es que muchísimas gracias por ponerme atención. No, gracias a ti. Eh, sabes que eres bien recibido. Es tu casa. Ahorita que nos pongan la cámara, que vamos a estar teniendo más participaciones. Recuerda que aquí es tu casa y eres bien recibido cuando tú quieras. Me gustaría hablar de otros temas en especial, de ciertos códigos, ya enfocarnos, como bien lo mencionaste en la plataforma, y a verlo ya directamente en un vehículo. Sí, definitivamente. Y de hecho, lo más padre es que pasemos a verlo por ahí en el vehículo y que esta misma prueba pasemos a realizarla, se la provocamos, la verdad es que nos sucede más también veces de las que nos podemos imaginar. Oye, fíjate que vamos a provocarle una falla al coche y al rato ya no le provocamos una, ya le provocamos como 10. Mm, Entonces... 10 fallas y una quemada de manos y de fusibles y todo. Sí, no, y es que está bien bonito porque en ese momento sí, de verdad te enfrentas a problemas reales. O sea, algo que no te lo esperabas, dices, ay, esto no estaba planeado, mira, pero ya le está fallando esto al coche, vamos a darle. Entonces, bueno, Sí, parte de la ya. chamba justamente es poder brindar el soporte técnico y bueno, pues agradecerle a todas aquellas personas que nos tienen confianza. Y bueno, pues ahora sí que nos debemos a ustedes, señores. Muchísimas gracias, de Muchísimas verdad. gracias. Saludos por ahí, sí, mi buen amigo David, por allá los señores Agustín, por allá también los señores que me apoyan con el tema de los diagnósticos, pues ahí estamos a la orden. Y bueno, por ahí saludos a mi esposa y a mi hijo que me están viendo. Saludos y también ahí a mis niñas, Itza y Abril, que me están viendo. Muchísimas gracias por verme y bueno, nada, señores. Gracias a todo el público de manera general, señores. Nos debemos a ustedes de todo corazón. Aquí estamos a la orden y la verdad es que ustedes son nuestra razón de ser. Ahí estamos para echarle ganas. Si en algo les podemos servir, con muchísimo gusto, ahí estamos a la orden mientras esté en nuestras manos. ¿Es correcto? ¿Algo que quieras agregar, ingeniero? Pues más que nada, muchos nos comentaban de dónde podían descargar este programa bueno, del simulador. Vamos a seguir teniendo más adelante una sorpresa. Simulador es una parte de ellas. Gracias al ingeniero por apoyarnos en esta situación y sobre todo indicarnos cómo es que está funcionando. Así que los invito a que continúen porque esto va a seguir siendo una sorpresa para todos ustedes. Y como es mi costumbre, les recordamos de que nos sigan en nuestras redes sociales, canal de Telegram, Instagram, canal de YouTube. Un fuerte abrazo, saludos. Y bueno, yo mando unos saludos para Rubén y Fernando Galván. Un fuerte abrazo y pronto los veo. Hasta luego, nos vemos pronto. Recordarles nada más que esa partecita de la plataforma es solamente la puntita del iceberg. Realmente hay todo un equipo de desarrollo trabajando detrás de ella y por consecuencia, la verdad es que muchísimo material que nos puede ayudar. Nos puede ayudar bastante a la comprensión de los sistemas y definitivamente a, pues como les digo, a veces perderle el miedo a cómo entrarle. Ya no nos estamos dedicando tanto a estar pensando en qué voy a quemar, qué voy a dañar, sino directamente, oye, ¿cómo le puedo hacer frente? Bueno, ahora Ya, sí, muchas gracias. hasta luego.